El día que el notario pronunció mi nombre como único heredero de la casa de la abuela en las afueras de Madrid, sentí un vacío que no era alivio, sino algo más oscuro. Mi hermana Laura, sentada al otro lado de la mesa, palideció. Mis padres, junto a ella, intercambiaron una mirada que ya lo decía todo: esto no iba a quedar así. Es para la familia, dijo mi madre con voz temblorosa pero firme, como si repetirlo lo hiciera verdad. Laura necesita estabilidad. Javier, tú tienes tu trabajo, tu vida. Ella no tiene nada. Nada. Como si los años que yo había pasado cuidando a la abuela, pagando sus medicinas cuando ellos estaban de vacaciones en la Costa del Sol, no contaran para nada. Laura no dijo nada al principio. Solo me miró con esos ojos grandes que siempre había usado para salirse con la suya. 35 años. Sin empleo fijo desde hacía una década. Viviendo de subsidios y de lo que mis padres le daban. Yo. El mayor. El responsable. El que había estudiado arquitectura y trabajado duro para mantenernos a flote cuando papá perdió el negocio en la crisis del 2008. ¿Y ahora? Esa casa antigua de piedra en un pueblo cerca de Toledo, con su jardín salvaje y sus recuerdos de veranos infinitos, era mía. Por decisión de la abuela, que en sus últimos días me había susurrado: para ti, Javier. Tú lo mereces. Ellos solo piensan en sí mismos. Pero mis padres no lo aceptaron. Empezaron con súplicas. Piensa en tu hermana. Está sola. Sin pareja. Sin futuro. La casa es grande. Podríais compartirla. Compartir. Como si Laura no hubiera vendido ya los muebles antiguos que la abuela guardaba para mí. Luego vinieron las presiones. Si no cedes, romperás la familia. Mi padre, con su voz grave de siempre, añadió: eres egoísta. Siempre lo has sido. ¿Egoísta? Yo, que había renunciado a mudarme a Barcelona por una oferta mejor para quedarme cerca y ayudar. Yo, que pagaba la hipoteca de su piso cuando las cosas se ponían feas. Acepté la herencia en silencio. Firmé los papeles. Pero dentro de mí, algo se rompió. No fue rabia inmediata. No. Fue una frialdad que se instaló en el pecho. Como el invierno madrileño que cala los huesos. Me dije que lo dejaría pasar. Que el tiempo arreglaría las cosas. Que una familia no se destruye por una casa. Pero cada vez que veía a Laura en las reuniones familiares, sonriendo como si nada, contando sus planes para reformar la casa que ahora era mía, sentía esa frialdad endurecerse. Pasaron semanas. Mis padres organizaron unas cenas para hablar. En su piso del centro de Madrid. Con la mesa puesta como en las ocasiones especiales: jamón ibérico, vino de Rioja, paella que mamá había preparado. Laura llegó tarde. Como siempre. Con excusas. El tráfico. Ya sabéis. Se sentó frente a mí. Y empezó el asedio. Javier. Hemos pensado. ¿Podrías firmar un documento cediendo la casa a Laura? Por el bien común. La abuela no querría que nos peleáramos. Mi padre asintió. Es lo justo. Tú no la necesitas tanto. Me quedé callado un rato, mirando el plato. El vapor de la paella subía. Pero no tenía hambre. Finalmente, dije: la abuela lo decidió. Es su voluntad. Laura soltó una risa amarga. Siempre el favorito. El perfecto.
¿Crees que porque pagabas unas facturas eres mejor que nosotros? Mis padres la apoyaron. Exacto. Has cambiado, Javier. Desde que te independizaste. Nos miras por encima del hombro. Esa noche, al volver a mi apartamento, me senté en la oscuridad. Pensé en la abuela. En cómo había sufrido con las visitas esporádicas de ellos. En cómo Laura la ignoraba cuando necesitaba compañía. Pensé en mí. Tragándome el orgullo una y otra vez. Imaginé ceder. Ver cómo Laura vendía la casa para pagar deudas que ni siquiera conocía. No. No podía. Pero tampoco quería una guerra abierta. No aún. Empecé a observar. A escuchar. En las siguientes visitas familiares. Fingí normalidad. Pregunté por sus vidas. Laura hablaba de sus proyectos. De un negocio online que nunca arrancaba. Mis padres se quejaban de las pensiones bajas. De lo caro que estaba todo. Anoté mentalmente sus debilidades. Papá tenía problemas con Hacienda por declaraciones antiguas. Mamá. Su orgullo en las apariencias sociales. Laura. Su dependencia total de ellos. No era venganza todavía. Solo observación. Me convencí de que era por protección. Para no perder lo que era mío por derecho. Pero en el fondo, sabía que estaba cambiando. La frialdad se extendía. Ya no sentía culpa por no ceder. Sentía cálculo. La casa quedó vacía un tiempo. Fui solo un fin de semana. A limpiar. A recordar. El olor a lavanda vieja. Las fotos en las paredes. Allí. Sentado en el porche mirando el campo seco. Decidí que no dejaría que me quitaran nada más. No la casa. No mi dignidad. Pero lo haría despacio. Con paciencia. Como el vino que se guarda años para que pique justo. Mis padres siguieron presionando. Llamadas. Mensajes. Por la familia. Javier. Laura incluso lloró por teléfono. Eres mi hermano. ¿Cómo puedes hacerme esto? Contesté con calma. Es la ley. Es lo que la abuela quiso. Colgaba. Y cada vez. La frialdad crecía. Un día. Recibí una carta de un abogado. Mis padres y Laura demandaban impugnar el testamento. Alegaban que la abuela no estaba en plenas facultades. Que yo la había influido. Mentira. Pero dolía. Mucho. Esa noche no dormí. Caminé por Madrid hasta el amanecer. Por el Retiro vacío. Pensando en cómo habían planeado eso a mis espaldas. Allí. En la quietud del parque. Tomé la decisión. No pelearía solo en los tribunales. Los dejaría exponerse. Usaría sus propias armas contra ellos. Sus mentiras. Sus deudas. ¿Sus secretos? Porque una familia que traiciona por dinero no merece piedad. Pero cada paso tendría un precio. Lo sabía. Y estaba dispuesto a pagarlo. La demanda llegó como un golpe seco. Sin aviso. Un sobrecertificado en mi buzón. Con el sello de un bufete modesto en el centro. Leí los argumentos en la cocina de mi apartamento. Con el café enfriándose, incapacidad mental de la abuela. Influencia indebida por mi parte. Firmado por los tres. Mis padres y Laura. Unidos contra mí. Llamé al notario primero. Es común en herencias disputadas. Dijo con voz neutra. Pero el testamento es sólido.
Hay testigos médicos. Colgué aliviado. Pero la rabia ya estaba allí. No explosiva. Fría. Como el acero. Decidí no confrontar directamente. Fingiría sorpresa. Dolor. ¿Cómo habéis podido? Les escribí en el grupo familiar de WhatsApp. Mi madre respondió rápido, es por el bien de todos. No queremos perder la casa. Laura añadió un emoji de corazón roto. Mi padre. Silencio. Contraté un abogado bueno. Uno especializado en sucesiones. Caro. Pero valía. Mientras. Empecé a recopilar. Documentos de las visitas a la abuela. Facturas que yo pagaba. Mensajes viejos donde Laura se quejaba de la vieja pesada. Nada ilegal aún. Solo preparación. Las reuniones familiares se volvieron tensas. En Navidad. En casa de mis padres. El árbol iluminado. Los turrones. Pero el aire cargado. Laura evitó mirarme. Mamá sirvió el cordero con manos temblorosas. Hablemos como adultos. Dijo papá finalmente. Retira la oposición y cedes la casa a Laura. Nosotros pagamos los costes. Miré a Laura. ¿Tú qué dices? Ella bajó la vista. Es lo justo. Tú no la quieres tanto como yo. Mentira. Ella quería venderla rápido. Lo sabía por comentarios sueltos. No cedí. Iremos a juicio. Silencio. Mamá lloró. Romperás la familia. Salí temprano. Con excusa de trabajo. En enero. El juicio preliminar. En el juzgado de Toledo. Frío y burocrático. Mis padres declararon que la abuela deliraba al final. Que yo la manipulaba. Mentiras. Presenté informes médicos. Grabaciones de conversaciones donde ella estaba lúcida. El juez pospuso. Pidió más pruebas. Mientras. Observé sus vidas desmoronarse un poco. Papá. Con sus problemas fiscales viejos. Recibió una inspección. Casualidad. Pensé. Pero yo había enviado un anónimo a Hacienda. Con copias de declaraciones sospechosas que encontré en papeles de la abuela. No fue difícil. Ellos guardaban todo. Y yo tenía acceso a la casa. Laura empezó a presionar más. Llamadas histéricas. Eres un monstruo, ¿sabes lo que me estás haciendo? Le contestaba calmado. Es la ley. Pero dentro. Sentía una satisfacción amarga. Cada lágrima suya borraba un poco la humillación que yo sentía. Mis padres intentaron mediación. Una reunión en un café neutral. Firmaremos paz si das la casa a Laura y te quedas con una parte en dinero. Rechacé. No. Allí vi su desesperación. Papá envejecido. Mamá ansiosa. Laura. Con ojeras. Dependían de esa venta para tapar agujeros. Empecé el siguiente paso. Contacté discretamente con conocidos de Laura. Sus amigos, que le prestaban dinero. Dejé caer que la herencia estaba en disputa larga. Que no vería un euro pronto. Algunos cobraron deudas pendientes. Laura empezó a hundirse. Yo pagaba el precio. Noches sin dormir. Cuestionándome. ¿Era esto justicia o crueldad? Me miraba al espejo y veía ojos más duros. Menos míos. Pero no paré. Porque imitar su silencio no salvaba nada. Solo perpetuaba la traición. El juicio avanzaba lento.
Meses de papeles. Declaraciones. Yo acumulaba pruebas de su codicia, emails viejos donde planeaban convencer a la abuela antes de morir. Una noche. Solo en la casa heredada. Bebí vino mirando las estrellas. Pensé en parar. En ceder para recuperar la paz. Pero recordé sus palabras, para la familia. No. La familia era yo también. Y seguí. El juicio se alargaba. Como todo en España con la justicia. Audiencias pospuestas. Peritos. Informes. Yo iba y venía de Madrid a Toledo. Gastando tiempo y dinero. Pero valía. Cada vez que veía sus caras tensas en la sala. Sentía esa frialdad justificarse. Laura empezó a quebrarse primero. Sin dinero rápido de la casa. Sus deudas la ahogaban. Pidió prestado a mis padres. Que ya apenas tenían. Discusiones que oí por teléfono, es por culpa de tu hermano. Manipulé un poco más. Envié anónimos a sus acreedores. Recordando deudas. Nada trasebel. Solo acelerando lo inevitable. Mis padres intentaron acercarse. Una llamada de mamá, hijo. Perdona. Retiramos la demanda si hablas con nosotros. Fingí considerar. Necesito tiempo. Reunión en su piso. Laura ausente. Enferma. Papá admitió, necesitamos el dinero. Pensiones bajas. Deudas. Mamá, Laura está mal. Depresión. Sentí un pinchazo. Dudé. ¿Hasta dónde? Pero recordé la traición inicial. Por la familia. Decían mientras me apuñalaban. Propuse un acuerdo falso. Vendo la casa. Reparto. Alegría en sus ojos. Pero añadí condiciones imposibles. Se enfadaron. Jugando con nosotros. No. Solo ganando tiempo. Descubrí más. Papá había falsificado firmas en papeles viejos de la abuela. Nada grave. Pero suficiente para contrademanda. Presenté. El juez abrió investigación paralela. Caos. Laura ingresada por ansiedad. Mis padres. Desesperados. Visité a Laura en el hospital. Pálida. En la cama. ¿Contento? Susurró. No. Mentí. Pero sí. Un poco. Precio, soñaba con la abuela decepcionada. Me despertaba sudando. Pero continué. Porque parar era perder. El punto de no retorno llegó con la contrademanda. Pruebas irrefutables de sus intentos de manipulación pasada. El juez falló a mi favor parcial, testamento válido. Pero multas por demanda infundada. Ellos perdieron costes. Deudas nuevas. Laura salió del hospital. Pero cambiada. Dejó de hablarme. Mis padres. Vendieron su piso para pagar. Yo gané la casa limpia. Pero vacía. Empecé el golpe final. Publicación anónima en redes locales del pueblo, rumores de sus deudas. Traiciones familiares. Nada directo. Pero suficiente para que vecinos murmuraran. Papá perdió amigos. Mamá. Su círculo social. Laura intentó trabajo. Falló. Volvió a subsidios. Yo observaba desde lejos. ¿Satisfecho? Pero hueco. Precio alto, soledad. Nadie en fiestas. Me evitaban. Dudaba cada noche. ¿Valió la pena? Sí.
Porque silencio no salvaba. La casa era mía al fin. Reformada un poco. Viví allí fines de semana. Paz externa. Tormenta interna. Mis padres pidieron ayuda. Rechacé. Como vosotros hicisteis. Laura desapareció un tiempo. Volvió rota. Pidiendo perdón. Demasiado tarde. Manipulé documentos que probaban más irregularidades de papá. Denuncia anónima. Investigación formal. Él. Aterrado. Mamá llamó llorando, nos destruyes. Vosotros empezasteis. Precio, espejo mostraba extraño. Frío permanente. Pero no paré. Todo culminó en una audiencia final. Mis padres arruinados. Laura destruida. Gané todo. Casa mía. Ellos nada. Última cena forzada. Silencio. Laura, ¿feliz ahora? No respondí. Salí. En la casa sola. Miré el jardín. ¿Valió la pena perder la humanidad por justicia? ¿O era solo venganza disfrazada?